Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men. Soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar sobre este cómic que tenemos aquí. Se trata del Marvelverse Thor de Marvel Comics México. Y bueno, pues estamos a un paso más de culminar las entregas de esta colección Marvelverse que vimos a lo largo del presente año. Thor es el 9º tomo perteneciente a esta iniciativa y aparentemente serán 10 en total, cerrándolo todo con un recopilatorio dedicado a Daredevil. Como es del conocimiento de muchos, estas ediciones han tenido bastantes altibajos en cuanto al material que nos han venido presentando. ¿Será que el cómic correspondiente a Thor valga la pena? Lo averiguaremos en un momento más. Thor, como lo conocemos en Marvel, es un concepto obviamente basado en la mitología nórdica. Pero dentro de los cómics fue una creación de Stan Lee y Jack Kirby, viéndose también involucrado como co-creador de esta versión del personaje, el hermano de Stan Lee, Larry Lieber. La razón e idea tras la creación de Thor en Marvel ha sido contada en varias ocasiones a través de los años por sus creadores. De acuerdo a Stan Lee, después de crear a un personaje tan fuerte como lo era Hulk, supuso que el siguiente paso tenía que ser algo más allá que un humano y decidió que debía ser un dios. El panteón de dioses romanos y griegos ya estaba demasiado visto, pero los dioses nórdicos representaban un campo con mayor oportunidad de explorarse, así que se optó por esa mitología. Como dato curioso, Jack Kirby comentó durante una entrevista que previamente había realizado una versión de Thor, pero para DC Comics, dentro del título Tales of the Unexpected número 16 de 1957. Esta versión de Thor varía bastante de la que años después Kirby hiciera en Marvel, pero podemos ver que elementos como el diseño de su martillo permanecieron bastante similares. Thor hizo su primera aparición en el cómic Journey into Mystery número 83 de 1962 y afortunadamente sí contaremos con la reimpresión de dicho número dentro de este recopilatorio. La portada de esta y de todas las ediciones Marvelverse correrán a cargo del artista Alex Ross, mostrándonos imágenes con temática collage, enseñando aspectos clave del personaje protagonista, resaltando cosas como sus orígenes, enemigos y momentos importantes. La composición aquí presentada nos muestra a Thor sobre el puente arcoíris de Asgard y es rodeado de escenas con los Avengers, los Warriors 3, Loki y Odín. Es una estupenda imagen. Cabe mencionar que justo como todas las ediciones Marvelverse, esta portada se presenta con acabados metalizados, dándole un importante realce, y esta pieza de Thor sin duda se ve muy beneficiada por dicho efecto. En el encabezado de la portada tenemos el título Marvelverse Thor y en la parte de abajo simplemente tenemos el logo de Marvel. En la contraportada tenemos 3 ilustraciones correspondientes a los cómics de los interiores. Veremos también la descripción del contenido, así como mención de los 6 cómics que recopila, los cuales son Journey into Mystery del 83 al 85 de 1962, Journey into Mystery del 118 al 119 de 1965 y Thor Reborn número 1 de 2007. Y bueno, pues ya solo resta que salga el tomo de Daredevil. El precio del recopilatorio es ahora de 209 pesos y ya no de 199 debido al reciente incremento. El cómic nos recibe con la habitual hoja de presentación mostrando el rótulo de Thor y el año de su creación, así como un dibujo del personaje. De inmediato tenemos el índice de contenido acompañado de un dibujo por parte del artista Olivier Coipel correspondiente al Thor Reborn número 1. Y justo como en los anteriores tomos de esta colección, nos toparemos con una bastante amena introducción por parte de Stan Lee, donde nos platica de sus memorias relacionadas con la creación de Thor y lo que el personaje ha significado para Marvel a través de los años. Comenzamos con la primera aparición de Thor dentro del cómic Journey into Mystery número 83. La portada, como sucede usualmente con las que son de gran impacto e importancia, ha sido parodiada y homenajeada en repetidas ocasiones. El cómic de Journey into Mystery era un cómic formato antología que contenía diversos relatos de fantasía, ciencia ficción y horror. De acuerdo a las palabras de Stan Lee, el cómic necesitaba un impulso para aumentar sus ventas y fue por eso que decidieron que Thor sería publicado en estas páginas. Abrimos con este sensacional desplegado hecho por Jack Kirby de Thor, donde se nos muestra por completo al personaje antes de saber su origen, como siempre, haciendo esto para impactar al lector y atrapar su atención de la manera más rápida posible. Es una estupenda pieza. La página alcanza incluso a decirnos cómo es que empieza todo, con el Dr. Don Blake, un médico estadounidense, vacacionando en Noruega.
El cómic solo cuenta con 13 páginas para contárnoslo todo y brincará inmediatamente a una invasión extraterrestre y a la aparición de un renacido dios nórdico que la detendrá. La invasión extraterrestre ocurre en las cercanías de donde se encontraba Don Blake y es antes de que Thor aparezca por primera vez. Los invasores son llamados los Hombres Roca de Saturno, pero posteriormente se revelaría el verdadero nombre de su especie, los Kronans. Asimismo, muchos años después, se hizo la revelación dentro de la saga Planet Hulk que uno de los aliados gladiadores de Hulk, Korg, resultó ser uno de los Hombres Roca de Saturno mostrados aquí y que se había enfrentado a Thor en su primera aparición, narrándole a sus compañeros cómo fueron derrotados él y sus hermanos por este dios. Korg ha resultado ser un personaje medianamente popular gracias a sus recientes apariciones dentro del MCU. La aparición de Thor a escena se da cuando Don Blake intenta escapar de los invasores y se adentra en una cueva cercana. Un aspecto importante que destacaba de Don Blake es el hecho de que se ve en la necesidad de usar bastón ya que cojea de una pierna. Mientras escapaba, pierde el bastón y dentro de la cueva encuentra un palo que podría servirle de reemplazo. El bastón resulta ser el martillo de Thor con otra forma y al golpearlo con una superficie sólida, Don Blake se transforma en Thor. De inmediato ocurre la revelación de que solo alguien digno puede obtener el poder del dios y es algo que perdura hasta el día de hoy en sus cómics. Muchos de los dibujos y conceptos por parte de Jack Kirby que veremos dentro de los números aquí recopilados de Thor fueron utilizados de manera prácticamente idéntica para las series animadas de Marvel Super Heroes protagonizadas por este personaje en 1966. Son algo digno de verse aún hoy en día y recomiendo mucho les echen un vistazo si es que tienen la oportunidad. El recopilatorio trae incluidas algunas historias seleccionadas provenientes de los números del 1 al 3 de Journey into Mystery. Es un material que no tiene que ver para nada con Thor ni con la mitología asgardiana, pero que se agradece bastante que se incluyera. Son historias por demás interesantes. Mi gran favorita fue justamente la primera, titulada Un pie en la tumba. No dejen de echarles un vistazo. Como es usual en las ediciones Marvelverse, el papel del cómic cambia después del número de origen. Para el Journey into Mystery número 84 tendremos la primera aparición de Jane Foster, la enfermera interés amoroso de Donald Blake y de Thor. También veremos una interacción mucho más marcada del personaje con el entonces mundo moderno. Y hablando del mundo moderno, recordemos que estos cómics salieron cuando la llamada Guerra Fría se encontraba en su total apogeo. Y a pesar de que Marvel posteriormente contaría con un personaje mucho más involucrado con esas temáticas cuando Iron Man fuera creado, Thor no se quedó para nada atrás en sus inicios, luchando contra los comunistas dentro de este cómic, quienes querían evitar a toda costa que ayuda humanitaria llegara a la nación ficticia de San Diablo. Llama bastante la atención el ver a Thor destruyendo a aviones caza portadores del símbolo de la hoz y el martillo definitivamente. El número 85 de Journey into Mystery viene aquí contenido y es de suma importancia. Como podemos apreciar en la portada, es la primera aparición de la versión de Loki que se convertiría en uno de los principales villanos del universo Marvel. Y no solo eso, aquí veremos también el debut de todo el concepto de Asgard, el Bifrost, Heimdall y Odín, un material que vale muchísimo la pena. Los números 118 y 119 del título son la primera aparición del Destroyer, el arma definitiva e invencible creada por Odín. El diseño de este personaje siempre me ha parecido extraordinario y creo que fue buena idea incluir aquí su primera aparición gracias a lo conocido que se volvió por su aparición en las películas de Thor. La armadura del Destroyer tiene que ser activada utilizando la fuerza vital de alguien. En su debut en los cómics, el Destroyer es activado gracias a Loki, quien a distancia logra controlar a un cazador que supuestamente era susceptible a la maldad. El Destroyer se encontraba oculto dentro de un templo en Asia, en Vietnam o cerca de Vietnam, mencionándonos también el conflicto que había en esa zona por aquellos años. Como dato curioso, toda esta historia del origen y primera aparición del Destroyer es contada a detalle dentro de uno de los capítulos de Thor para la serie animada de Marvel Super Heroes de 1966. Sin duda, un verdadero clásico. El número 118 de Journey into Mystery introduce en los cómics el concepto del Odin Sleep,
proceso por el cual el rey de Asgard debe pasar para recargar sus fuerzas y del que no debe ser interrumpido. Este desplegado donde nos lo muestran es genial. Kirby, como siempre, se luce para estas cosas. Los diseños de los guardias que lo cuidan son increíbles, e incluso los aposentos de Odín. La cama misma está basada en las viejas barcazas vikingas que se utilizaban en los funerales de esta cultura. Es una genial pieza, completamente imperdible. El último de los 6 cómics aquí presentados es el Thor Reborn número 1 de 2007 por Michael Straczynski y Olivier Coipel. El arco argumental acaba de ser publicado por Salvat México en nuestro país y les dejaremos el enlace correspondiente a la reseña que ya le hicimos al final de este video y en la descripción. Ahora la pregunta obligada, ¿lo recomendamos? Sin duda alguna. Todo el material fue bueno y representativo de los orígenes de Thor. Es muy difícil negarse al Marvel Comics de los años 60 y los 5 números seleccionados tienen la importancia suficiente para considerárseles completamente esenciales para Thor. Solo desentona un poco el número 1 de Reborn. Pudieron escoger mejor el número 126, en donde la colección Journey into Mystery cambia su nombre a The Mighty Thor. Pero bueno, en su enorme mayoría es un recopilatorio bastante decente. Si son fans de Thor y de los orígenes de Marvel Comics en los años 60, esto definitivamente es para ustedes. Ya solo nos falta ver cuál es el material que incluirán en el último Marvelverse de Daredevil. Y bueno, pues en Comics Men les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Si el video fue de su agrado, por favor compártanlo, suscríbanse al canal y regálenos su like. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, es @ComicsMenPodcast para Facebook, Twitter e Instagram. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.